Bueno, pues muchas gracias de nuevo y buenos días. Yo creo que hemos pasado un momento, algo más de un momento, ha sido más largo, pero a mí me ha parecido un relato fantástico por la sinceridad, por la sensibilidad, por esa manera de descubrir tu manera de ser, tu pasión por el cine, ¿no? que te lleva a ser internado en un centro, tu pasión por la música y tu pasión por las personas, ¿no? Que yo creo que eso un poco define el resto de la vida de cada uno, ¿no? Si no eres una buena persona, difícilmente eres un buen profesional. Me ha encantado, me ha emocionado. Debo decirte que Bambi también es una de esas películas de las que los que pertenecemos a una generación hemos salido diciendo que la vida no merece la pena, pero debo decir que eso se ha corregido porque ahora ya Disney ya ha decidido que la mamá de Bambi no va a morir para que las nuevas generaciones, digamos, no se traumaticen. O sea que no sé si vamos para adelante o para atrás. Bueno, dicho... Sí, además de que ya no se muere la madre de Bambi, creo que ya Tony Perkins no mata a Janet Leigh en Psicosis. Han decidido que no la acuchille. Ya. Bueno, pues yo tengo algunas preguntas, pero bueno, creo que es más interesante que la gente que está aquí en el público pues pueda participar y aprovecharnos, ¿no? de esta figura. No hay nadie que pregunte, ¿no? Bueno. Yo es que no sé si se entiende muy bien, ¿no? Porque yo no acabo de entender la película. No. Sí. Sí, no. Pues... Hay un momento en la película en que creo que yo aludo a que a mí me gustan las cosas muy ordenadas y muy cartesianas, muy planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace, ¿no? Y entonces hay momentos en la película en que digo, eso no está en su sitio, viene después. Por ejemplo, se habla de los festivales de cine de los años 70, antes sí, de mi paso por la Escuela Oficial de Cine, que fue en los años 60, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me descolocan un poco ahora que no nos oye Moisés, que pobre, que ha hecho un trabajo, yo creo que estupendo. Es una película muy... conseguir un hilo de esa especie de mare magnum que ha sido mi vida profesional, pues tiene su aquel, ¿no? Bueno, muchas gracias. Porque a pesar de que linealmente no te gusta la película, sin embargo tu personalidad lo llena todo. No, sí, ¿no? Me gusta la película. esa crítica a la estructura que podemos compartir, pero sobre todo tu personalidad se transmite perfectamente, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta y que quizá pueda ser también interesante para nuestros estudiantes, ¿no? Y es en qué medida te ha salvado ese rescate de la memoria que siempre has aplicado desde prácticamente tu infancia, ¿no? Porque hablas de toda tu infancia traumática, pero luego esa sistematicidad para rescatar los recuerdos, ¿no? Para rescatar todo lo que ha sido tu memoria cinematográfica. Muchas veces cuando los profesores actualmente en la universidad vemos que nuestros estudiantes no toman apuntes, no toman notas, no son conscientes, a veces nos parece, de lo importante que es esa memoria, esa recuperación de la memoria en la vida, pues nos llama la atención, ¿no? Y en tu caso, en esta película, lo que se ve claramente es que tu vida ha sido un rescate de la memoria. ¿Te ha salvado realmente de momentos malos esa capacidad tuya para rescatar la propia memoria? Sí, efectivamente es que yo creo que la película básicamente trata de la memoria, ¿no? Pero es que la memoria es muy importante en mi vida en muchos aspectos. Yo soy un gran defensor de la memoria y de lo memorístico, porque también, como queda claro en la película, me sirve de juego, ¿no? Pero yo puedo recitar
la lista de mis compañeros de primero de bachillerato: Alonso Ramos, Alonso Riobello, Apolinario Aznar, Bertrán Campos, Camuñas Carvajal, etcétera, hasta Zamarripa, que era el último. Y con eso, de alguna manera, yo he jugado desde pequeño y como también se cuenta en el documental, sigo jugando ahora, ¿no? O sea, lo de los papelitos es verdad, aquí vienen, porque es que en el tren me aburro. Entonces yo sigo estrenando por ahí y eso no sé si está contado suficientemente, porque es un juego que yo inventé de muy pequeño, ¿no? De muy pequeño, y antes de salir de casa de mis abuelas. Y el juego consistía en, con los recortes de las películas, irlos colocando por las butacas y las mesas de casa de mi abuela, y cada butaca o cada silla era un cine, ¿no? El Callao, y entonces yo estrenaba una película en el Callao, la tenía 4 semanas en el Callao, y cuando pensaba que llevaba suficientemente tiempo en el Callao, la pasaba al San Miguel, y luego a Progreso Proyecciones, Panorama y Tívoli, y luego a Chueca, Magallanes, Muchón Seca, Luz Arreta y Ibiza. Es decir, que la memoria desde mis 6, 7 años, cuando yo empiezo a enrollarme con esto del cine, ha sido muy fundamental. En el documental se alude en otro momento también a cuando la Sonata de Estío, que esa sí que es una película que teníamos que hacer, contar lo que fue el rodaje en Sonata de Estío, porque fue absolutamente tronchante lo que pasaron en esos 7 meses, ¿no? Claro, tronchante, y ya digo que me llevó al psicoanálisis, ¿no? Pues se habla de eso, de la terapia. Y en la terapia, en un momento determinado, mi psicoanalista me dijo: a usted le salvaron el cine y sus abuelas, porque si no seguiría en el colegio de los niños subnormales, ¿no? Que ahora no se dice así, pero entonces era como se denominaba de manera fina, porque en realidad lo que se decía era un colegio de niños mongólicos, que eran la base, eran niños con síndrome de Down. Y yo estaba internado allí porque me había callado. Ese es también un momento muy importante, porque en esos meses de total soledad, con 9 años, yo no tengo más que la memoria, porque a mí me han quitado no solo ir al cine, sino que me han quitado todos mis fetiches de cine, todos mis cromos, todos mis cartelitos, todas esas cosas, y yo no tengo nada, y lo tengo que, y para seguir jugando tengo que utilizar la memoria. Y bueno, pues efectivamente, como tú preguntas, la memoria a mí me ha salvado, ¿no? Y además y me ha salvado, y por otro lado es un tema que me preocupa muchísimo, porque como también se cuenta en la película, no me acuerdo de qué hablábamos, y eso me pone muy nervioso. ¿Cómo podíamos pasar una tarde hablando, y yo no soy capaz de reconstruirlo eso en ficción ahora? Si intento escribir, ¿qué decíamos? ¿De qué hablábamos tantos días, tantos años, ¿no? En los años de la juventud. Por eso yo creo que ahora vosotros, cuando lleguéis a casa por las noches, escribid todo lo que habéis hablado. En vez de dormir, os ponéis con un cuadernito y reproducís todas las conversaciones. Así, cuando seáis viejos, os acordaréis de lo que hablabais en el año 2023. Es broma, ¿eh? Bueno, yo quería también trasladarte una pregunta, Fernando, aprovechando que estás aquí. Bueno, hemos visto en el documental el mundo analógico, en el que yo personalmente era más feliz. Pero la pregunta que te voy a hacer es precisamente un poco sobre algo que está sobre la mesa y que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Por un lado, ¿cuál es tu opinión sobre el contexto de las plataformas? ¿Está cambiando? ¿Cómo está afectando al cine? ¿Está acabando con el cine tal y como lo conocíamos? ¿Cuál es la evolución que va a tener el cine cuando ya los estrenos ni siquiera son muchos de ellos en las salas, sino que son directamente en las plataformas? Esa es una pregunta. La otra también,
Bueno, puede tener esa relación porque yo creo que lo hemos visto en el documental, también te has referido a ello, ¿no? Cuando no te han dejado contar una historia o la historia como la querías contar. ¿Crees que hay una crisis de originalidad en la narrativa? Se va poco a las salas de cine, bueno, es una evidencia. Entonces, lo que estamos viendo en el cine es la serialidad. De hecho, este año pues hemos tenido Indiana Jones, Batman 2, Top Gun 2, las películas de superhéroes. Parece que no se apuesta por historias nuevas, por historias originales, o sea, que se eligen fórmulas que funcionan y de cara en aras a llenar las salas de cine. Entonces, bueno, el contexto de las plataformas y la crisis de originalidad. Yo no soy muy bueno como teórico de la sociología del cine, te diré, con lo cual, y por otro lado tampoco tengo ninguna capacidad profética, no tengo mucha idea de lo que va a pasar. No me puedo hacer una idea de lo que va a pasar dentro de, no ya dentro de 30 años, sino dentro de 3 o 4, porque realmente todo lo que pasa últimamente me asombra muchísimo, ¿no? Yo creo que las plataformas tienen las plataformas y previamente lo que ha sido la importancia del vídeo en los años, desde los años 80 para acá, ¿no? Del poder ver las películas grabadas en vídeo, ¿no? Yo creo que tiene un aspecto claramente positivo, que es la disponibilidad de un material de archivo inmenso al cual se puede acceder en cierta medida a través de las plataformas, como en los años anteriores hemos accedido a través del vídeo, ¿no? En el zulo que llama mi mujer de mi casa, donde tengo yo todo mi material, mis libros, mis papeles, están las películas, ¿no? Eso era inimaginable, no ya en mi infancia, sino cuando yo estudiaba cine en los años 60 o en mis primeros años profesionales, el poder ver la película que quieras porque la tienes a tu disposición en una cinta de vídeo o en un disco de DVD o en las plataformas, pues es desde luego una ventaja para estudiar cine y para aprender cine y para divertirte viendo películas. Esto está claro, ¿no? Yo creo que sí hay una crisis de la narración cinematográfica, pero yo creo que es que han cambiado mucho los parámetros en los que se mueven los cineastas actuales y también los aficionados actuales, ¿no? Entonces yo creo que no podemos analizar lo que está pasando a partir de nuestra propia experiencia como espectadores de otra forma del cine del pasado, ¿no? Hay que mirar simplemente con curiosidad, con interés y con asombro lo que está ocurriendo. Si te pones a comparar, pues vas a salir muy mal parado, porque claro, también éramos más guapos cuando éramos más jóvenes, o sea que las cosas cambian y entonces efectivamente hoy en día la narración cinematográfica yo creo que les interesa más bien nada, ¿eh? O sea que hace poco hice yo una lista. Yo hago muchas listas cuando no tengo nada mejor que hacer, o haciendo otra cosa, porque yo tengo tal obsesión con que el tiempo se me escapa que hago varias cosas a la vez, y supongo que eso implica que las hago con menor atención o no lo sé, pero hace poco hice una lista de las películas que me habían gustado en los últimos 6 meses y al final había, no sé, 10, 12, 15 películas que me habían gustado en los últimos 6 meses. Y al final de pronto dije, pero estas películas no me gustan igual que las películas que realmente me gustan. Me gustan
a través de un proceso intelectual. No me llegan de una manera tan profunda, tan sensorial, tan auténtica, ¿no? Sino que me gustan porque me tienen que gustar de alguna manera, porque he hecho una reflexión intelectual sobre ellas, ¿no? Que no quiere decir que... no me refiero a que sean películas más o menos narrativas, más o menos difíciles de entender, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, a mí me gusta de una manera muy íntima y muy sensorial Ingmar Bergman, que lo que más me gusta de este documental es la primera secuencia, porque es Fresas salvajes de Ingmar Bergman, que es una maravilla. Y que creo que además es el gran hallazgo de esta película, es haberla iniciado con esa secuencia del lugar de las fresas salvajes de Ingmar Bergman, porque refleja muy bien de lo que va a hablar luego la película, ¿no? De cómo el tiempo pasa y el tiempo lo cambia todo, ¿no? Pero sí creo que hoy hay un desinterés por varias de las cosas que a nosotros como espectadores de cine y como analistas del cine nos preocupaban. Y una, desde luego, es la narración, la coherencia de la narración y toda una serie de aspectos relacionados con eso, ¿no? Como el concepto de progresión dramática, el concepto de verosimilitud, el concepto de honestidad narrativa, todas esas cosas, la funcionalidad de la planificación, por qué hago un plano y para qué lo hago, cómo cuento esto, cómo cuento esta forma de la manera más clara, más expresiva y más honesta posible, ¿no? Todas esas cuestiones nos las planteábamos antes y desde luego se las han planteado de una manera más o menos consciente los grandes directores de la historia del cine, ¿no? Y hoy en día vale un poco todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la planificación, ¿no? O sea, yo hablo mucho con las películas, ¿no? Yo voy mucho al cine solo, ¿no? Y hablo con las películas, ¿no? De pronto veo un plano y digo, ¿pero a dónde vas? Pero si no es por ahí, claro. O sea, un dron que sigue a un coche por una carretera, ves una carretera, unos acantilados, esto que sale en todas las películas ahora, los acantilados preciosos, tal, no sé qué, una carretera y un coche, o sea, lo sigue un dron y tal. Bien, sí, sigue el dron. Y de repente el dron, en vez de seguir o irse a su casa, que es lo que debía hacer, de repente se va para allá. Digo, no, si el coche va por ahí, no te vayas para allá. ¿Para qué? ¿Por qué vienes para acá si el coche va para allá? Este tipo de cosas, que no sé si me explico bien, en el cine de ahora continuamente lo ves. Dices, pero vamos a ver, ¿por qué le sigues por la nuca? ¿Qué contiene la nuca de este personaje para que le sigas caminando durante 10 minutos por la nuca? ¿No sería más interesante verle los ojos, a ver si con los ojos expresa algo? Yo tuve una discusión con los del documental, solo una, porque me pilló en un momento de depresión. Y vi un trocito, unas pruebas que me mandaron, y tuve una discusión precisamente por mis planos. No es que yo sea Meryl Streep y me preocupe mucho de si doy el lado bueno o el lado malo, pero me preocupaba porque yo les decía, vamos a ver, ¿por qué me coges por la oreja? Porque yo me expreso con la mirada, con la palabra y con la gesticulación, con las manos. Yo aquí no tengo ninguna expresión, no digo nada. Yo me expreso de frente, ¿no? Bueno, chorradas, pero estas son verdad, no son como mis juegos que son una tontería. Estas son cosas que me preocupan mucho en cuanto a la evolución del cine en la actualidad. En definitiva, la pérdida de la reflexión, ¿no? Reflexión que no necesariamente
es consciente. Es decir, tú cuando estás rodando una película y vas a decir la cámara aquí, no te paras 5 minutos y dices la cámara va ahí porque tal y para tal, pero decides eso porque previamente tú has hecho un análisis de lo que quieres contar y de cómo lo quieres contar, ¿no? Y entonces, la planificación, la narración, desde mi punto de vista, debe responder a un sentido, a un por qué y a un para qué. Yo en la escuela de cine muchas veces a los alumnos que te enseñaban una práctica, no sé qué, y de repente decías, ¿y por qué has hecho este plano? Y me decían, es bonito, ¿no? O mola, o está guay, ¿no? Y yo decía, no es ni mola ni es bonito. Te estoy preguntando, ¿por qué has hecho este plano? ¿Y qué querías decir cuando colocabas la cámara aquí y cuando hacías que el actor se moviera de esta determinada manera? No que te quede bonito, sino si vale para algo, si expresa algo, si tiene algún contenido. Pues eso. Pero son también manías mías. Tampoco me hagáis mucho caso, por cierto, porque otro dirá otra cosa distinta. Sí, bueno, ¿hay una pregunta? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días, señor Leite. Me gustaría que me resolviera una duda que se ha quedado un poco tabú en el documental, y es por qué no ha luchado más por crear esas grandes direcciones guardadas en sus carpetas de su despacho. No te he oído bien. ¿Por qué no he hecho más por guardarme? No, por luchar para llevar y sacar esas grandes direcciones que están guardadas en sus carpetas de su despacho. Los guiones, dices. Bueno, yo creo que he luchado bastante, pero sí es cierto que parece ser que a mi alrededor hay una cierta unanimidad con respecto a mi falta de insistencia. Yo aludo a que Cuerda me regañaba y decía, hay que luchar más por las cosas y tal. Es que esa es una técnica que no domino. Soy muy malo vendiéndome. Yo llegaba con los guiones a las productoras y en vez de decir este guión es el mejor del mundo y yo soy más listo que nadie, pues decía, bueno, mira, esto es una cosa que he escrito, que no sé si te interesará, es una cosa que probablemente solo me interese a mí, en fin, me vendo mal, me vendo fatal para esas cosas. Y luego también es cierto que me he encontrado a veces con una pared que era imposible de salvar, ¿no? Yo recuerdo una época en que tuve muchos problemas económicos y no tenía más remedio que intentar sacar dinero de debajo de las piedras, ¿no? A raíz de mi divorcio. Y entonces pensé, bueno, voy a escribir un guión de una comedia al estilo de las que se estaban produciendo en ese momento con gran éxito en España, ¿no? En los años 90. Y escribí una comedia loca que se llamaba Abrázame y calla, que os juro que era un muy buen guión. Estoy muy convencido de que era un muy buen guión. Era la historia de una jueza cleptómana que la nombraban ministra de Justicia y era el ínterin que se producía entre el momento en que el presidente del gobierno la llamaba a ofrecerle el Ministerio de Justicia hasta el momento en que juraba el cargo y robaba una cosa en casa en el Palacio Real. Y lo que pasaba en ese ínterin. Y era una comedia muy loca, al estilo de lo que puede ser las comedias de Katharine Hepburn y Cary Grant de los años 30, ¿no? O ¿Qué me pasa, doctor?, de Barbra Streisand
y Ryan O'Neal. Es decir, una comedia en la que el disparate era la tónica, ¿no? Y además, bueno, había armado una comedia colectiva con un reparto de 10 actores, había armado un reparto muy, muy potente, tal. Bueno, pues me pasé meses moviendo ese guión y nadie lo veía. Era una cosa tremenda. Y llegó un momento en que desistí, porque digo, claro, hubo un productor, que hay que ver cómo era aquel hombre, por Dios, que me dijo, es que este guión es muy intelectual. Y ya le dije yo, mira, esto es lo menos intelectual que doy yo. O sea, ya esto es el mínimo que doy yo de intelectualidad es esto, ¿no? Porque claro, una comedia de risa, en donde un productor te dice que es muy intelectual, pero lo divertido de esa situación es que estábamos sentados frente a frente y cuando yo le dije que no, hombre, que no, que era una comedia de risa, que no era muy intelectual, él llamó a su hijo, que era su ayudante. Y entonces entró el hijo y le dijo, mira, estamos hablando aquí, Fernando y yo, de que este guión que nos gusta y que no está mal, pero que es muy intelectual. Y entonces el hijo le dijo, pues no, papá, yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo, que no leo nunca nada más que lo que tú me mandas, lo he entendido muy bien. Y entonces el productor dijo, bueno, y se salvó ese escollo. El escollo siguiente era qué actriz lo iba a interpretar. Y ya llegamos a un punto en que los escollos iban uniendo unos a otros y ya pues me cansé y dije, pues yo creo, a tu respuesta, es que yo luché mucho, sobre todo en el periodo 1994-2002, por conseguir seguir haciendo películas, porque yo me había quedado muy contento con La Regenta, que había hecho el 94, y que es una película, fue una serie, pero al fin y al cabo era una película de 5 horas y pico, que fue muy bien con el público, tuvo muchísima audiencia, se vendió a todas partes, se emitió no sé cuántas veces, en fin, tuvo muy buenas críticas, premios, y sobre todo, lo más importante, yo me quedé tranquilo con esa película, me pareció que estaba bien. Entonces, yo quería hacer una película como fuera y quería hacer concretamente una que era La mujer que ganó la guerra a España, pero durante ese tiempo intenté otras cosas, como Abrázame y calla, por ejemplo. Pero en un momento determinado yo dije, ya vale. Y yo creo que la respuesta a tu pregunta es por soberbia. Pensé, ya estoy harto de hablar con estúpidos. Y bueno, y pensé, mis problemas económicos se fueron solucionando poco a poco y pensé, tengo un buen trabajo, dirijo la escuela de cine, no me puedo quejar. Pues mira, aquí estamos, ¿no? Y ahí sí yo creo que tiré la toalla. Desde el 2002 decidí que nadie quería que yo hiciera una película. Pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Tampoco era tan grave, ¿no? Pero bueno, no. En el documental se habla de la frustración. Y sí, una cierta frustración evidentemente tengo, pero no demasiado, ¿no? Porque la verdad es que he tenido una vida estupenda y una vida profesional muy llena de cosas y lo que me da vergüenza es que digan estas cosas de mí. Ya sabéis que en estos documentales siempre se saca a la gente que dice cosas estupendas, son todas mentiras, ¿no? Lo que sí tengo la sensación es de que soy un mentiroso estupendo, porque los tengo a todos engañados. Hola. Bueno, yo primero quería darte la enhorabuena por el maravilloso trabajo que has hecho a lo largo de tu vida. O sea, yo en realidad no tengo ninguna pregunta, quería darte la enhorabuena porque a mí me gusta mucho también el cine y considero que directores como tú tendrían que mantenerse
Así que me sorprende muchísimo que ya no solo aludes a la memoria, sino que haces que la memoria sea algo que aún está vivo, y me gustaría muchísimo que muchas otras personas siguieran un poco tu ejemplo para mantener la esencia del cine tal y como la ves tú, con una perspectiva que considero bastante admirable, como otra persona que le gusta mucho el cine, claro. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Aún no había residencia. Quería dar la enhorabuena por tu resiliencia, por tu capacidad de adaptación a la circunstancia, a lo que te ha puesto la vida por delante, y las gracias por un trabajo tan enorme. Y sí que tengo una pregunta. En los 6 meses de internado, ¿cuándo decidiste hablar? ¿En qué tiempo? El día 1. Allí había que hablar de todas maneras. Hombre, empecé a hablar por los codos. Inmediatamente. Eso está contado de una manera un poco precipitada en el documental, porque yo vivía con las abuelas y vivía súper feliz. Era una vida de tortilla de patata y bechamel maravillosa, y películas y cromos, y las abuelas me trataban maravillosamente. Y cuando detecté en el único verano que mis padres me llevaron de vacaciones, que me llevaron a conocer a la familia de mi padre a Oporto, detecté que me iban a llevar, que me querían llevar a su casa. Entonces, cuando yo me callé, me llevaron en el documental se alude al Peñalar. El Peñalar era una residencia en Torrelodones que era también pues bastante paradisíaca, porque aunque efectivamente no estaban las abuelas, ni estaba el cine, ni mis cosas, pero bueno, pues había otros niños, jugábamos, era una finca magnífica, en fin, era una vida bastante agradable dentro de que de repente tu vida te la cambian de medio a medio, porque tu familia desaparece en términos absolutos, ¿no? Y tal. Y allí estuve 3 meses, y de allí me sacaron en Navidad. Eso fue de septiembre a diciembre. Me sacaron y me llevó mi madre a casa de mis padres, ¿no? Y mi hermana había desaparecido, no se sabe cómo, pero no estaba. Y entonces yo lo que sí recuerdo es que allí me dio un ataque. No sé de qué tipo, pero me dio algún tipo de ataque que es lo que en el documental se cuenta como cuento yo como un fundido a negro. Efectivamente, ahí perdí el control. Ahí perdí el control. En el momento en que me encontré en aquella casa. Me acuerdo dónde, en una cama, me acuerdo muy bien. Y cuando yo volví a tener sentido, me encontré en el colegio de Tambre 14 ya solo. Y de alguna manera abandonado, es decir, que se cortó toda comunicación con el exterior. Y ese sitio era un sitio en donde la base eran niños con síndrome de Down, niños y niñas con síndrome de Down, que claro, obviamente no tenía nada que ver conmigo, y que además yo ni siquiera tenía conscientemente detectada su existencia. Es decir, probablemente yo habría visto niños con síndrome de Down por la calle y tal, y alguien lo habría comentado, pero yo no tenía conciencia de que existiera eso. Entonces yo me encontré en ese mundo. Y claro, ahí efectivamente hablé. Pero el plan consistía en que yo tenía unas clases particulares, porque aquel año yo me examiné de ingreso de bachillerato por libre en un instituto. Y por supuesto aprobé. Y con unas clasecillas que me daban allí una señora que se llamaba Rosario, me acuerdo muy bien. Y otra enfermera que me llevaba a misa, Joaquín Costa, a San Agustín los domingos. Y eso era todo mi contacto con
alguien que no fueran aquellos compañeros con los que yo no tenía fácil relación. Tenía relación con mi compañero de cuarto, que era un niño sordomudo, que se le caía la baba, llevaba un baberito, eso que entonces se llamaba un niño tonto. No era tonto para nada, se llamaba Luis Ignacio. Y no era tonto para nada, era listísimo, pero claro, no hablaba. Con lo cual yo le engañaba, porque cuando se iba los fines de semana a su casa y cuando volvía yo le contaba la película que había visto, que era mentira, me la había inventado. Me inventé Los crímenes del Museo de Cera, me inventé Yo confieso, Garras de codicia, me inventé varias. Porque lo que yo hacía era, los domingos llegaba el ABC, que estarían suscritos allí, y lo metían por debajo de ese. Yo los domingos me levantaba antes que nadie, bajaba, cogía el ABC y me aprendía la cartelera de espectáculos. Y con eso ya podía yo seguir jugando en la cabeza a lo que yo llamaba jugar a los cines. Esto que llaman estos estrenar, ¿no? Y tal. Y de manera que yo me acuerdo muy bien de las películas que no vi ese año. Pero Luis Ignacio se las tragaba, el pobre, porque yo se lo contaba y él le decía, pues, vale. Esa era. Y de ahí salía gracias a que escribí una carta clandestina que mandé a través de unos niños que eran vecinos de mi abuela o no sé qué, y mandé una carta a mi madre diciendo que me sacaba de allí o que me acababa loco, claro. Y me sacaron y me devolvieron al Peñalar. Y ahí estuve. Es decir, que fue un proceso de año y pico. Y luego, además, estuve con el cine prohibido otros 2 años más. Tardé 2 años en volver al cine. Impresionante. Las he visto todas luego, ¿eh? Impresionante la residencia, mucho más todavía. Enhorabuena, de verdad. Es la clave de la supervivencia. Sí, No sé. Es que sobreviven. Hay una pregunta más. Sí, Fernando. Partiendo de la base de que no nos has mentido en la película y has dicho que te gusta Homer, por recomendarles a estos chicos, y además tengo curiosidad de que si les decimos que vean Homer y que empiecen por la famosa trilogía, La Dino de Claire, Manu y Chemot, L'amour l'après-midi, ¿en qué orden les recomendarías tú que vieran esta trilogía? 1. Y 2, ¿tú crees que cuando ves varias películas seguidas, la percepción de cada una es diferente que si se la vieran solas? Sí, claro, cuando yo... Sí, discúlpame, Fernando, que haga la pregunta también la alumna y así ya cerramos el coloquio. Buenos días. Yo le quería preguntar si usted tuviese que recomendar una sola película a los jóvenes de nuestra generación, ¿cuál sería? Gracias. Una de todas. Ya sea actual o lo que usted quiera. Yo no soy muy de recomendar ni unas cosas ni otras, porque creo que cada cual debe escoger lo que le apetezca, ¿no? Y creo que además uno debe cultivar esa intuición, ese olfato para descubrir por tu propia cuenta las cosas, ¿no? Con respecto a Romero, yo vi Manu y Chemot, Mi noche en casa de Maud, que es una película de 1969 que aquí se estrenó en el año 70, y me quedé absolutamente fascinado porque nunca había visto una película así, ¿no? Y luego, claro, evidentemente fui viendo las siguientes y las anteriores, ¿no? Me gustaron mucho y me gusta mucho su obra en general. Es un modelo, un tipo que ha hecho la película que ha querido durante toda su vida, se murió con 90 años y hasta los 80 y tantos estuvo haciendo la película que quería, que eran siempre películas de muy pequeña producción que hacía con un pequeño equipo. Jamás
fue al rodaje en un coche de producción, iba en metro al rodaje y trabajaba con 3, 4 personas, y luego las películas son de una perfección técnica y visual absoluta, porque claro, dices, si hacen las películas así sería, el resultado puede ser una basurilla, pero puede ser graciosa, pero no, pero encima el tío redondeaba las películas de una manera, era de un rigor y de una precisión que con nada hacía unas películas fantásticas. A mí, no sé, me gustan casi todas muchísimo y todas mucho, ¿no? Pero yo entiendo que a cada cual le pueden gustar un tipo de películas y no otras, ¿no? Yo no recomendaría a cualquiera a Romer, no sé. Sí, con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí creo que el ver la obra con continuidad, sobre todo si quieres dedicarte a esto y estás estudiando cine o algo así, o comunicación, tal, yo creo que es bueno ver la obra más o menos completa que ahora además eso está disponible normalmente, de los autores que te van interesando. Yo lo sigo haciendo, es decir, yo en mis ratos libres sigo haciendo ciclos, ¿no?, de cosas del pasado, que ya he visto, porque todo esto que has visto se te olvida y con el tiempo, con lo cual vuelves a ver películas que has visto hace 30 años, es casi como si no las hubieras visto, ¿no? Y yo lo sigo viendo, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, estoy volviendo a ver todo Bergman, estoy volviendo a ver todo Woody Allen, estoy volviendo a ver Scorsese, estoy volviendo a ver Frank Capra, que es un director que no me gusta demasiado, pero que me interesa. Yo qué sé, sigo viéndolo en mis ratos libres y, claro, eso me lleva mucho tiempo. Recuerdo hace unos años vi todo Henry Hathaway, que eran 46 películas, me vi aquel año de Henry Hathaway, ¿no? Y claro que eso ilustra sobre cada una de las películas, ¿no? Sobre todo si es una obra muy coherente de algún autor. En cuanto a que te diga qué película debes ver, pues eso cada día te diría una, ¿no?, distinta. Yo qué sé, pues... por ejemplo, a mí hay una película que me encanta, que es Frenesí, de Hitchcock, que es la penúltima película que hizo Hitchcock, que no es una de sus más famosas, pero sí es una de las que contienen más su esencia, ¿no? O Con la muerte en los talones, de Hitchcock, o Vértigo, de Hitchcock, o las películas de John Ford, cualquiera, El hombre que mató a Liberty Balance, Centauros del desierto, Pasión de los fuertes, son películas fantásticas, ¿no? Y recientemente a mí me ha entusiasmado la película de Nanni Moretti, que se llama El sol del futuro, il sol dell'avvenire, que está en cartel en este momento, ¿no? Y bueno, y este invierno me ha gustado mucho Almas en pena, de Inisherin, de Martin McDonagh, que es un director también que me parece muy interesante, y me ha gustado mucho la última película de Sam Mendes, cuyo título no recuerdo en este momento, porque mi memoria falla muchísimo. Y yo luego tengo muchas bestias negras, ¿sabes? O sea, muchos, sobre todo, igual que tengo una lista de directores actuales que me interesan, tengo directores que odio, y algunos son muy famosos. Por ejemplo, Christopher Nolan es uno que tiene muchísimo prestigio y a mí me parece muy malo, pero ¿qué queréis? O Wes Anderson, que me parece un tonto. O sea, esa es la opinión que yo tengo de Wes Anderson, es que es un tonto. Pero claro, eso no quiere decir que probablemente lo que pasa es que yo no entienda a Wes Anderson. Es muy probable. Porque uno con las películas se entiende como con las personas. Tú conoces a alguien y a los 10 minutos dices, yo con este ni una caña. Y en cambio otro que te deja fascinado en la primera conversación y de quien te enamoras de alguna manera de por vida, ¿no?
porque te entiendes con él, te entiendes con su narrativa, con su gesticulación, con su personalidad, ¿no? Y con las películas pasa igual. Yo me entiendo muy bien con Truffaut. A Truffaut le entiendo todo lo que hace, sé por qué lo hace y me llega, ¿eh? Pues es eso, porque por eso se enamora uno de las chicas o de los chicos, según tus preferencias, ¿no? El Imperio de la Luz, Sam Mendes, Empire of Light, sí. Ni idea, ni idea. Me cuesta mucho retener, por ejemplo, ¿qué novela estás leyendo? Y te digo, la de Use Laoz, y ya he dicho mucho. ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo, y la estoy leyendo en este momento. Me cuesta mucho retener los títulos ahora, recientes. Bueno, pues ha sido un placer, Fernando, tenerte aquí, poder ver parte de la historia de tu vida a través del cine, transmitirnos... Yo me he visto muy cursi, un poco repipi, que decíamos. Sí, me he visto un poco regular. Bueno, es difícil verse a uno mismo y como decías, a través de otras personas que están halagándote, ¿no? Pero, insisto, ha sido un placer tenerte aquí, tenerte en este campus, que nuestros alumnos puedan empaparse, ¿no?, de la cultura cinematográfica, de rostros, de nombres, de películas que no conocen, pero que forman parte de esa memoria de una generación y de las que viene. Yo estoy aquí porque me ha llamado Álvaro Gil Robles, que es una de estas personas de las que yo me enamoré el año 64 y hasta ahora, ¿eh? Y allá donde me llama Álvaro, allá voy yo, ¿no? Y que forma parte de un momento muy importante en mi vida, que es mi paso por la universidad, y de un momento importante, creo que que vivimos los dos, que es las luchas universitarias contra el SEU, contra el Sindicato Español Universitario, que era el sindicato oficial, único y obligatorio que había en la universidad en la época en que nosotros estudiábamos. Y por eso estoy aquí. Muy bien. Bueno. Por amor. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Sí.